Buenas tardes, mi nombre es Diego Alejandro González Tovar. Vengo a hacer la explicación de un artículo científico, el cual lleva como nombre Aprendizaje automático para la predicción de calidad de agua potable, escrito por los autores Andrea Aguilar y Francisco Obando. Dentro de este artículo se plantea la conservación y que el cuidado del agua como problemáticas medioambientales que son más importantes en la actualidad, hablando de que la calidad del agua hace referencia a unos valores apropiados en parámetros físico-químicos como biológicos dentro del agua. Esto en un uso específico. El monitoreo nos puede proporcionar de una manera muy importante información útil, la cual podemos llevar a procesarla mediante aprendizaje automático, esto para tener fines predictivos. Es por esto que en el documento los autores plantean presentar una revisión de técnicas de aprendizaje automático para tales como redes neuronales, sistemas de inferencia neurodifusa o ANFIS, máquinas de vectores de soporte, Machine Vector Support, y otras más. Estas que nombré son las más utilizadas. Esto para plantear los resultados de exactitud y que pueden evidenciar y estimando la calidad de agua en ríos, cuencas, lagos, entre otros. Como podemos ver, el término de calidad de agua, como venía diciendo, asocia un conjunto grande de parámetros físicos, químicos y biológicos, por lo cual hace difícil la recolección de estos y el tratamiento. El planeta, como bien sabemos, está compuesto en aproximadamente un 70% de agua, pero de esta solo un 3% es de agua dulce, que está contenida la mayoría en aguas subterráneas o casquetes polares, lo cual hace un difícil acceso y disponibilidad al agua potable. Eh, como venía diciendo, estos parámetros que son difíciles de conseguir, difíciles de manipular y que llevan eh, costos y manipulaciones difíciles de los mismos, se me pueden mejorar usando máquinas de predicción automática, como las he nombrado anteriormente. Esto facilitaría muchísimo el manejo de esta información y integraría la tecnología dentro de la predicción de calidad de agua. Esto nos llevaría a que se puedan estimar condiciones de calidad en un cuerpo de agua con datos que se han recolectado previamente y que en el futuro se pueden estar recolectando en tiempo real, lo cual nos facilita el manejo de la información y un aprovecho de esta recolección de parámetros que, como vengo diciendo, son difíciles de recolectar. Es por esto que en este trabajo los autores están proponiendo modelos híbridos que puedan utilizar estos datos y conocimientos para brindar resultados que puedan enriquecerse en el caso de que así se requiera en la toma de decisiones respecto a la calidad de agua. Todo esto mediante técnicas de inteligencia artificial. Eh, los modelos que se utilizan, como bien vengo diciendo, árboles de regresión para series temporales, otras técnicas como redes neuronales o ANFIS, son las que más se cabezan la lista dentro de los artículos que se especifican dentro del artículo. Es por esto que se plantea una revisión de técnicas utilizadas en la estimación de los parámetros y la calidad del agua, todo esto para llevar a decir cuáles son los mejores, cuáles manejan parámetros más exactos, técnicas de medición, modelos que dan mejores resultados y así analizarlos y poder dar resultados. Dentro de la metodología de búsqueda que utilizan los autores para encontrar estos artículos donde hagan estos modelos de predicción, se consideran diferentes técnicas con la única condición de que los artículos estén escritos en inglés, que tengan los parámetros, sean físico-químicos y o biológicos, que sean los parámetros que se utilicen. Entonces, la cadena de búsqueda general que utilizan es Prediction and Water Quality or Water Quality Index. Otro de los que más usaron es Water Quality Index and Machine Learning. Con esto, en las bases de datos de ScienceDirect y en Springer Link, encontraron un total de 50 artículos
además de utilizar 15 de estos para comparar sus técnicas de predicción y dar resultados. Ya empezamos a hablar un poco de la evaluación de la calidad de agua. Entonces, como podemos ver en el gráfico presentado, la calidad del agua se puede medir en parámetros, tales como físicos. En los parámetros físicos tenemos la turbidez, el color, el olor, la conductividad y la temperatura. Dentro de parámetros químicos tenemos medición de nitrógeno, la dureza, el pH, OD, que es oxígeno disuelto, DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno, y DQO, que es demanda química de oxígeno. Esto dentro de parámetros químicos. Dentro de los parámetros biológicos tenemos coliformes, protozoos y hongos, estas mediciones dentro del agua. Y por otra rama, aparte tenemos los índices compuestos, los cuales nos resumen la variación promedio de un conjunto de variables. En este se pueden estimar diferentes parámetros y evaluarlos de una forma promediada. Bien, como salidas de estos parámetros se encuentran estándares de índices de calidad de agua, ICA, o índices de contaminación del agua, ICO, que son los más comunes y más utilizados. Entonces, pasamos a hablar de la estimación de variables y el aprendizaje automático. El aprendizaje automático se enfoca en la extracción de datos reales previos que ya han sido recolectados para, con el fin de estos, recoger información y poder llegar a dar posibles eventos futuros, hacer predicciones. Esta aplicación se da en diferentes campos de la ciencia, fenómenos naturales, es algo que está siendo muy utilizado hoy en día por empresas, en técnicas de mercadeo, es algo muy utilizado y que llevado a estos campos como la calidad del agua puede aportar muchísimo. Entonces, ¿qué hablamos de aprendizaje automático? Tenemos dos tipos de aprendizaje automático esencialmente. El aprendizaje supervisado, en el cual entregamos unos datos de entrada, pero también estamos entregando unos datos de salida. ¿Qué me refiero a esto? En el caso del artículo en el que estamos hablando, los datos de entrada son estos parámetros físicos, químicos, de los cuales hablé, y los parámetros de salida son serían estos resultados ICO, ICA o algunos otros valores que veremos más adelante. Así, en los modelos de predicción nos pueden estudiar estos datos y con esto hacer predicciones futuras entregando solo los parámetros de entrada y él ya conociendo semejanzas con parámetros de salida nos va a dar un resultado, estableciendo así la calidad del agua. En este caso se deben tener diferentes cuidados, como no producir overfitting o sobreajuste. ¿Esto a qué se refiere? Darle muchos datos a modelos de predicción, cosa que este modelo se va a aprender tal cual estos parámetros de entrada y sus diferentes resultados a la salida. Y esto va a hacer que estos datos, que este modelo con estos datos no pueda predecir al futuro otros datos. O sea, está aprendiéndose los resultados de los modelos entregados con tanta exactitud que cuando se le den diferentes cambios de datos nuevos adquiridos para predicciones, él no va a ser capaz de predecir y se van a entregar errores muy altos. Por esto se deben entregar cantidades de datos en pequeñas cantidades para entrenamiento, para su validación y para testeo. Es por esto que dentro del aprendizaje automático, cuando tenemos grandes cantidades de datos y se va a entrenar un modelo, se dividen en estos tests que he nombrado. Datos de entrenamiento con los cuales el modelo se entrena y aprende la estimación de parámetros de entrada versus una salida para así después con datos de validación, datos que nunca ha visto el modelo, que no conoce, hacer, pero de los cuales la persona que está entrenando el modelo sí conoce la salida. Se le entregan sus parámetros de entrada, se ve la estimación de salida que nos da el modelo y los comparamos con la salida real que nosotros ya tenemos en los datos recolectados. Con esto podemos comparar si el modelo funciona, si hay que hacer ajuste de parámetros, hay que cambiar el modelo.
Y todo esto se sigue haciendo así. Para por último, con los datos de testeo, los últimos datos que no ha visto ningún modelo, cuando ya tengamos un modelo que ya podemos decir es el modelo ganador y con mejores predicciones, utilizar estos datos. Y así ya dar como ganador este modelo de mejores predicciones. Esto dentro del aprendizaje automático, esto que nombré en los artículos siguientes a explicar que recolectaron los autores dentro de este artículo, es lo que ellos usaron, aprendizaje supervisado y división de los datos. Ahora para poder entrar a hablar de los artículos nombrados que se recolectan, debo explicar algunas cosas de técnicas de aprendizaje que he nombrado, como las redes neuronales, es esta que vemos acá, en la cual tenemos parámetros de entrada, que es esta la capa de entrada. Tenemos una capa oculta en donde podemos ver los parámetros, van a cada una de estas capas, todos los parámetros, se hacen análisis, hace predicciones. Una red neuronal puede tener distintas capas ocultas, puede tener distintas capas, no solo una, y cada vez que se cree una capa va a ser igual. La salida de una capa va de, de uno de estos parámetros de una neurona, se le puede decir, a la siguiente capa va a entrar en todas las neuronas. Y así sucesivamente hasta llegar a una salida, donde se pueden estimar las predicciones, ya sea una sola salida, dos salidas, según lo que se requiera hacer, una clasificación de sí, no. Por ejemplo, la calidad del agua es buena, sí, no. O una sola salida en donde nos estime números que pueden ir, por ejemplo, del 0 al 1, donde más de 0,5 es buena calidad de agua, menos es baja calidad de agua. Es una técnica de red neuronal. Como podemos ver acá, estamos viendo una red neuronal parecida, pero en este caso es una ANFIS. Esto quiere decir que es una red neuronal, pero con inferencia difusa. Eso lo vemos diferente acá. Es una capa más avanzada, una técnica de aprendizaje más avanzada, que puede dar mejores resultados o peores. Que sea una técnica más avanzada no nos dice, no nos va a decir que es de mejores resultados, sino que cada técnica de aprendizaje automático funciona en diferentes formas según los datos. Por este lado tenemos las máquinas de vectores de soporte o Machine Vector Support. Podemos ver que hay datos de este lado, datos de este lado. Se hace un plano de separación y acá se marcan unas distancias con unos vectores de soporte. Estas distancias son iguales a cada lado, se manejan de distintas formas, distancias de, de hard margin o soft margin, que quiere decir distancias grandes o pequeñas, esto para manejar según los datos. Todo tiene que ver con los datos que se tengan, los parámetros estimados. Por este lado tenemos árboles de regresión. Podemos hacer una semejanza con if, con concatenaciones if. En este caso se tiene un parámetro y se estima contra un, una condición, podemos decirlo así. Si esta condición se cumple, pasa a otro, si no, pasa a otro, así sucesivamente, hasta que se llegue a un límite establecido en el parámetro de ramas. Cada rama es cada una de estas salidas, cada una de estas salidas, y allí vamos a tener nuevas condiciones hasta que se establezca un límite. Si tenemos un límite de 3 ramas, en las 3 ramas, al llegar a esta tercera rama, vamos a tener las salidas. En este caso podemos ver, son 2 ramas que tenemos. Acá tenemos una primera rama y acá tenemos una segunda rama y podemos ver salidas que en este caso son R1, R2, R3, R4, R5, que corresponde con valores. En el caso de la calidad del agua podemos estimar que estos son números y ya la persona que entrena el modelo recibe esos números y va a decir desde qué número a qué número es buena calidad o baja calidad. Ya es algo que estima la persona del entrenamiento. Y un modelo más simple que es una regresión lineal que busca estimar los datos de forma lineal. En este caso
podemos decir que hay un parámetro en un plano X contra Y, parámetros X versus Y, donde acá se tiene un parámetro, acá otro. Cuando se tienen dos parámetros para 2D, cuando ya tenemos 3D, también se puede graficar, pero con más parámetros, como los que se usan para estimar la calidad del agua. Es imposible graficarlo, pero pero es algo similar a lo que hace acá y es más fácil explicarlo en un modelo 2D, donde, por ejemplo, tenemos esta línea de predicción con estos datos. Si se hace una nueva predicción y digamos hay un parámetro acá en 30 y más o menos en 8, acá nos va a dar un resultado de cuál sería la calidad del agua. Esto es otra forma similar a la de los árboles de regresión y esto nos va a dar un número. Ese número lo vamos a estimar, como he explicado, desde cierto número hasta cierto número es buena calidad o mala calidad. Ahora sí, entendiendo todos estos valores, todas estas explicaciones, podemos pasar a hablar de las investigaciones recientes, que son las que plantean en este artículo los autores y de las cuales recolectan la información. Se tiene un total de 15, en el cual podemos ver, en el caso de la investigación número 1, se busca predecir el índice de calidad de agua en una cuenca del río Pik, esto en Malasia. ¿Qué técnica se utiliza? Una red neuronal. El parámetro estimado, es decir, el valor de salida, es el valor ICA, que es el índice de calidad del agua. Los parámetros de entrada, podemos ver distintos parámetros. El OD, que dijimos que era oxígeno disuelto, el pH, la temperatura, el CE, que es el calor específico, tenemos turbidez, coliformes, Escherichia coli, sodio, magnesio, potasio, hierro, calcio, zinc, distintos valores en los parámetros de entrada, todo esto para estimar si es agua potable o no. Esto va a ser así en los distintos artículos. Podemos ver en el segundo caso, ya se hace una estimación del índice de calidad de agua potable en agua subterránea en Bardascan. En este se utiliza un ANFIS con parámetro estimado ICA. Nuevamente, las técnicas de validación, las cuales voy a explicar más adelante, utilizan MCEs, MAE, R cuadrado, RMSE, R cuadrado nuevamente. Son técnicas muy utilizadas que nos dan resultados del modelo. Vamos a explicar más adelante para qué nos sirven estas técnicas y cómo las validan los investigadores dentro del artículo. Podemos ver que en un tercer artículo, la predicción de parámetros de calidad para una represa en China, en una ciudad de China, utilizan una red neuronal. En este caso, estiman diferentes parámetros de salida, ya no es uno solo, con otros parámetros de entrada, para estimar así la calidad del agua. En este caso vemos un ANFIS híbrido, una mezcla de una salida de un modelo a una entrada de un nuevo modelo. Es decir, la salida del ANFIS que teníamos anteriormente ya no es la primera salida, sino esta salida va a entrar a otro modelo y para con eso, que es, va a ser la predicción. Es decir, los parámetros de entrada de un segundo modelo va a ser la salida de un primer modelo. Esto es en la estimación de parámetros de un río en Irán. Podemos ver distintos parámetros estimados como parámetros de entrada. Se tiene el 5, una predicción de fósforo nitrógeno en los drenajes de un lago en Mansala, con una técnica de ANFIS. Podemos ver que siempre se están estimando parámetros diferentes, siempre están estimándose parámetros de salida diferentes, pero con todos se obtiene una calidad del agua. Es decir, en todos estamos diciendo si hay una buena calidad del agua o hay una mala calidad del agua. Y los parámetros de entrada, en este caso vemos que hay un parámetro nuevo como el caudal. En un sexto artículo se estima la calidad del agua en un embalse. En este utilizan diferentes técnicas para hacer una comparación. Utilizan redes neuronales, máquinas de vector de soporte, árboles de regresión, regresión lineal. En este estiman un parámetro de salida diferente a los anteriores, como es el índice de estado trófico de Carson,
Y los parámetros de entrada, nuevamente, temperatura, DBO, SS, NH3. En este caso, las variables categóricas a las que se refieren es que en muchos artículos los autores se dan cuenta que para estimar la calidad del agua hay variables categóricas como la ubicación, la altura, la población a la cual está cercana esta agua, si son ríos o embalses, que se deben tener en cuenta para estimar dentro de la calidad del agua. Otra de estas variables categóricas es la temporada. En ciudades donde se manejan las 4 estaciones del año, se ha visto que en ciertas estaciones la calidad del agua es mejor o es peor. Por esto se tienen en cuenta estas variables. Se tienen otros artículos donde podemos seguir viendo, se está prediciendo la calidad del agua, en este caso en el río Tigris, en este caso en el río Trierec. En este caso se está haciendo una estimación del oxígeno disuelto en ríos urbanos en China. Vemos un parámetro de salida diferente que en otros casos lo hemos visto como parámetro de entrada. En este caso puede ser estimado no para agua potable de consumo humano, sino teniendo en cuenta de que la calidad del agua no es solo para nosotros los humanos, sino también para animales. Es por esto todo se debe tener en cuenta. Debemos tener en cuenta todos los conceptos y todos los tipos de calidad de agua que se pueden manejar para todos los seres vivos. Entonces, en este caso tenemos un artículo nuevo que está hablando de un tema diferente a los que estábamos acostumbrados a ver en los otros, porque tenemos un parámetro de salida diferente con un objetivo de investigación diferente. Podemos llegar a hablar de la estimación del índice de calidad en un lago en China. En este caso, si vemos el parámetro ICA de la calidad del agua. Y en este caso vemos un sistema de máquinas de vector híbrido, como venía diciendo. La salida del primer modelo, que en casos anteriores es el resultado ya que nos entrega el modelo de si es buena calidad o mala calidad, va a ser la entrada a un nuevo modelo y la salida de este nuevo modelo sí nos va a decir si es buena o mala la calidad del agua. Tenemos otros casos. Este es el caso del artículo 9 y el 11 es similar. El DBO, sabemos, es la demanda de bioquímica de oxígeno. Está haciendo algo similar de lo explicado para entender cómo funciona la calidad del agua, no enfocada hacia nosotros los seres humanos, sino a cualquier ser vivo. Tenemos otro artículo como la estimación del CO2 en un reservorio. En este caso, este artículo está hablando de estos parámetros y está utilizando datos categóricos y tiene con una red neuronal modificada para así predecir el modelo. Así sucesivamente podemos ver también la estimación de parámetros. En este caso, estamos, en este caso de este artículo, lo que se está haciendo no es decir la calidad del agua si es buena o no. Cuando hablamos de la estimación de parámetros, en este artículo nos están diciendo, bajo un estudio de estos parámetros, cuáles son los mejores parámetros para estimar la calidad del agua. O sea, ellos nos están entregando los mejores parámetros para ingresarlos a un nuevo modelo que sí nos den la calidad del agua. Ese es el objetivo de este estudio. Tenemos también la predicción de bioindicadores en un río en China, también con máquinas de vector de soporte, con los bioindicadores claramente en la salida, ya no lo había dicho el artículo, y distintos tipos de parámetros de entrada. Y por último, en este artículo se busca la estimación de una calidad microbiana en un lago con dos diferentes técnicas de estimación. Podemos ver que en este caso la salida son los coliformes, que son un tipo de bacterias. Por eso estamos viendo que hay distintas investigaciones de calidad del agua enfocadas a distintos seres vivos para así predecir la calidad del agua, porque es importante manejar
estos conceptos en diferentes espacios, en diferentes formas y aprovechar la información, que es lo que se busca con estos modelos de aprendizaje automático. Como he dicho, la recolección de parámetros es difícil estimarla, es difícil recolectarla y por eso se deben tener técnicas y modelos tecnológicos como los explicados en cada uno de estos 15 artículos para predecir de la mejor manera los resultados y darle provecho a esa recolección. Ya hablando dentro de la evaluación del desempeño, tenemos diferentes técnicas de evaluación, como podemos ver acá. La primera de ellas es la MAPE o MAPE. Esta nos quiere decir media de la desviación porcentual absoluta. Esta nos mide en términos porcentuales el error absoluto. Es muy efectivo para identificar diferencias entre los modelos. En esta no se ve afectada por valores estimados o reales. En este caso, esta ecuación, este índice MAPE, nos va a entregar un valor porcentual. Y este valor porcentual, entre menor valor tenga, mejor resultado tiene el modelo. Entonces, cuando tengamos un 0%, esto nos va a representar un ajuste perfecto del modelo, el MAPE. Tenemos el MAE, que es el error absoluto medio. Este nos mide el promedio de las medias absolutas entre los valores reales y estimados. Podemos ver los valores reales y los estimados, que se ven representados por la y por la Y con este signo. En este caso son los reales, los valores estimados, estos son los valores reales, y como podemos ver es un valor absoluto, como se venía diciendo. Este nos da un valor lineal y no es sensible frente a valores atípicos. Esto es importante porque se pueden tener en algunos casos unos valores de parámetros que sean extraños, que pueden ser errores con números muy altos, muy pequeños, muy diferentes a los otros, y esto nos va a dar como resultado en el modelo salidas extrañas. Entonces, en este caso, este índice de medición no se va a ver afectado por estos valores. Tenemos el MSE, que en este caso nos habla del error cuadrático medio. Este nos mide el error cuadrático promedio entre el valor estimado y el valor real en cada uno de los puntos de medición. Y su resultado no es negativo. Este índice nos es de más utilidad cuando se está tratando de grandes errores, puesto que si obtenemos un resultado de MS alto, esto también puede representar que se obtiene un buen ajuste. Es un valor que se debe saber interpretar para entender qué es lo que nos está queriendo decir. Tenemos el RMSE, que en este caso nos está hablando de la raíz del error cuadrático medio. Esto en conjuntos de datos. Este nos mide el tamaño del error. Es la raíz cuadrada de la suma de los errores entre un valor estimado y uno observado o real. Como podemos ver, cada uno de los índices siempre se tiene en cuenta el valor real y el valor que se estima. Por eso vemos siempre en las ecuaciones estos dos valores. Y esta ecuación de R cuadrado es simple de utilizar a pesar de ser un poco compleja en su fórmula matemática, pero esta R cuadrado o coeficiente de determinación nos va a evaluar la calidad del modelo y nos va a entregar un valor entre 0 y 1, donde 1 nos va a denotar que el modelo tiene un índice de predicción del 100%, es la forma de interpretar. Después de explicado estos índices de desempeño con los cuales se evalúa el rendimiento de los modelos, podemos ver los resultados. Podemos ver los 15 artículos de los cuales se ha hablado anteriormente, los parámetros de salida que hemos nombrado y la medición. Como veníamos diciendo, por ejemplo, en el caso del MAPE o MAPE, donde decíamos que si obtenemos un valor de 0%, estamos obteniendo un ajuste perfecto del modelo. Podemos ver que en los casos de los artículos que lo usan,
tenemos valores que se pueden decir altos, pero para modelos de predicción automática de aprendizaje como estos son resultados muy buenos. Tenemos los valores de RMSE, el R del que estábamos hablando, R cuadrado, o el coeficiente de determinación, donde estábamos diciendo que los valores más cercanos a uno son los de mejor resultado, los que más nos van a dar eh, buenos resultados al momento de predecir nuevos datos. Podemos ver en artículos donde manejan dos o más técnicas, la diferencia. En este caso, un índice de 0,93 y un índice de 0,11. En este caso, hay más de un 89% de error, algo que sería perjudicial al aplicar un modelo de estos. Siempre nos estaría dando resultados equivocados y en este caso, con la red neuronal, estamos obteniendo 93% aproximadamente de predicciones correctas, un modelo muy bueno para utilizar. Tenemos en este caso artículo 3, donde se estaba estimando como parámetro de salida la temperatura, una predicción casi perfecta del 99,8%, algo muy alto en predicciones de aprendizaje automático, algo a lo que siempre se trata de llegar. Podemos ver las otras comparaciones de otros artículos. Por general, si hay muy buenas predicciones, todos los artículos manejan muy buenos estándares y donde se pueden haber diferencias es porque se manejan dos técnicas y se puede ver que alguna es mejor que otra, pero en lo general hay buenos resultados de estimación de estos modelos que podrían ser reutilizados en predicciones en diferentes sitios en el mundo. Ahora, algo importante al hablar de esto es los datos, ya que si se tienen muy pocos datos, pues si vamos a entrar datos de una semana, de un día, pues no vamos a tener suficiente información para hacer predicciones. Es por esto que podemos ver en esta tabla los diferentes artículos y los años de datos de recolección. Podemos ver que el artículo número 8 tiene casi 50 años de datos en el entrenamiento del modelo. Hay muchos datos aquí y es por esto que cuando vamos a ver sus resultados en el número 8, tenemos resultados que en este caso podemos decir, no, 0,84, que equivale a un 84%, son valores, un 16% de error. Podríamos decir que es alto, pero estamos viendo que está manejando datos de más de 50 años. Hablar de datos de más de 50 años es demasiada información con una muy buena predicción. Son modelos a tener muy en cuenta al momento de estimar la calidad del agua. Ya para terminar, los autores plantean que toda esta información que se encuentra hay que tener en cuenta los que mejor resultado nos dan, como son las redes neuronales, seguidas de las máquinas de vector de soporte. Esto nos dice que si se quiere plantear un nuevo modelo de aprendizaje, un nuevo modelo para estimar la calidad del agua en diferentes sitios, como los lagos, los ríos, las cuencas, embalses, el agua potable subterránea. Utilizar estos dos modelos debe estar dentro de estos, debe utilizarse. Pero algo que nos dice también los resultados es que los artículos donde se utilizaron métodos híbridos, estos donde digo que una salida de un modelo y la entrada a otro, son los que mejor resultados se obtienen. Pueden ser más complejos al momento de utilizarlos, pero aumentar así sea un 5% de acierto en las predicciones, cuando estamos hablando de datos tan grandes, de cosas tan exactas, es muy significativo. Dentro de los estándares de salida, el ICA y el ICO, que son la calidad del agua y la cantidad de contaminación, son valores a tener muy en cuenta. Eh, Otros, como el DBO, el oxígeno y el pH,
también son valores a tener muy en cuenta dentro de la estimación en las salidas, ya que al obtener estos valores podemos decir con mucha efectividad, con mucha claridad, si hay una calidad de agua buena o mala. Y también debido a que estos valores se ven muy afectados por otros parámetros de entrada, como los que hemos nombrado de nitrógeno, calcio, de otros parámetros físicos, otros parámetros químicos que ya se han nombrado anteriormente. Estos parámetros de salida se ven muy afectados por estos de entrada. Es por esto que podemos decir que son los mejores al momento de utilizar como salida en los modelos. Eh, Otra de las cosas que podemos decir, como vimos en los artículos, estas variables categóricas, donde los factores socioeconómicos, geográficos, también influyen en la calidad del agua. Es por esto que se debe tener en cuenta estas variables categóricas al momento de diseñar un modelo para estimar la calidad de agua. Eh, Se puede ver que todas estas técnicas de aprendizaje automático están aplicadas en la mayoría en ríos, lagos y fuentes de agua en movimiento. En el agua almacenada, agua que está en reposo, se pueden utilizar sistemas de distribución, tratamiento y de reserva, que pues además de esto requieren un riguroso control porque son para el consumo humano. Aquí las herramientas predictivas pueden ser útiles no solo para predecir los parámetros, sino para estimar los tiempos en los que se pueden conservar las condiciones mínimas de la calidad. Es algo también importante a tener en cuenta. Cuando estábamos hablando de estos sistemas de predicción más utilizados, encontramos que las redes neuronales están utilizadas en un 36%, las máquinas de vector de soporte en un 24%, las ANFIs en un 16%, y el 24% restante está correspondido con el resto de estrategias que se nombraron en los artículos que estudian los autores. Algunas de las propuestas investigativas pueden girar en torno a comparar diferentes métodos híbridos, ya que estos métodos híbridos se pueden construir mediante otras metodologías y se pueden incluir otras características del entorno. También podemos encontrar que la estimación de la calidad del agua sobre un agua almacenada es poco frecuente, pero sí se puede estar en capacidad de conocer y cuantificar los tiempos en los que esa agua puede permanecer en condiciones de calidad. Porque esto, ya que esta agua que está reposada, que está almacenada, es directamente para consumo humano y está bajo tratamiento de personas constantemente, pues no se requiere estimar si tiene buena calidad o no, ya que ellos están constantemente tratándola. Pero sí se puede estimar cada cuánto se va a hacer este tratamiento, es decir, cada cuánto el agua pierde su calidad mínima y se debe hacer el tratamiento. Son valores que pueden servir tanto en factores económicos como los sociales para entregar buena calidad de agua siempre. Y en la investigación podemos encontrar aspectos comunes que pueden constituir una metodología en el proceso de la predicción. Y esto nos convierte además en unos tópicos de interés muy altos. La medición y el tratamiento de los datos, las distintas fases de entrenamiento, las pruebas, la validación y los ajustes son etapas que se identifican, como lo nombré anteriormente, están en cada uno de los artículos que citan los autores. Por otra parte, se encuentran valores de correlación en donde el grado de la relación entre los parámetros ayuda a determinar un conjunto de variables de entrada que brinden los mejores resultados. Algunos artículos donde se entrega no solo la calidad del agua en un estudio de calidad de agua en un sitio, sino donde también se está diciendo qué variables de entrada a medir son las mejores para estimar la calidad del agua. Y dentro de toda esta validación es posible utilizar diferentes medidas de exactitud. No obstante, los coeficientes de determinación son un factor válido para determinar un buen ajuste entre los valores reales y los estimados. Esto en todos los índices que expliqué para dar la explicación.
Esto sería toda la explicación de este artículo que nos plantea el uso de aprendizaje automático en la calidad del agua, por qué usarlo, por qué es importante, nos recopila varios estudios y nos dice lo importante de recolectar de cada uno de estos estudios y lo importante que podría ser aplicarlo en nuestras vidas diarias. Muchas gracias.